Esta palabra que el día de hoy vamos a leer sea de mucha bendición para ustedes, por favor, hermanos amados. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amados, amaos los unos, ¿ya lo tienen? A los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Volvemos a leer el texto por nuestros amiguitos, compañeritos que están aquí. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. Acuérdense que en el lenguaje existen varias clasificaciones del amor, ¿no? Está el amor ágape, el amor filos, el amor eros, ahí están los tres. En este caso, el amor filos. En el fraternal es filos. Filos, el ágape De Dios. y el eros, La pareja. carnal. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de un amor fraternal, ¿no? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y añade, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Bueno, cuando éramos niños, hermanos amados, los varones solían jugar, no sé si se acuerdan, hay una poesía que se llama Fusiles y Muñecas. En esta poesía, no se las va a decir toda porque pues sí está bien grande, pero habla de Juan, así se llama, y de Margot, así se llama su hermanita. Son dos ángeles que embellecen el hogar de quien está hablando. Dice que mientras Juan sueña con ser un soldado, toma la escoba y la empuña, ¿no? Un hombre con honor, un hombre honorable, con respeto, un caballero. Margot agarra una muñeca y juega a ser madre. Una princesa, una reina. Y entonces, tomando en cuenta esto, los niños reflejan lo que quieren. El niño quiere ser tratado como un caballero. Y la niña quiere ser tratada como una princesa, como una dama, como una señorita. Teniendo esto en cuenta, entonces, lo que buscamos es que aprendamos eso como adultos. Que nosotros aprendamos a tratar a las señoritas, ya estamos hablando en un amor fraternal, como dice aquí, como eso, como unas princesas, como unas reinas, como unas hijas de Dios. Y en el caso de los varones, de la misma manera, con ese respeto, ¿no? Dándoles ese lugar. Y si vamos un poco más a profundidad y hablamos del matrimonio, pues también es lo que se busca, que el varón honre a su esposa tratándola como una reina, y que el varón y que la reina, que la mujer honre a su esposo tratándolo como un caballero, como un guerrero, ¿no? Rey. Está bien. ¿Te gustaría que te trataran como un guerrero? Claro, gloria a Dios. Un hombre que defiende su hogar, un hombre que está al pendiente de lo suyo, ¿no? Y bueno, esa es la idea.
Tenemos que pensar ahora en lo siguiente, hermanos. Si realmente nosotros estamos haciendo sentir así a nuestro prójimo, empezando por la casa, ¿no? Y no digo que nos hagan sentir, porque la idea es lo que nosotros damos, porque el Señor se da cuenta de lo que recibimos y Él nos recompensará al final. Nadie se quedará sin recompensa, porque dice el Señor que un día vamos a comparecer delante de Él y entonces ahí no va a haber vuelta atrás. Todos pagaremos según nuestras obras y no nos vamos a poder burlar de Dios, porque lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Claro, no podemos sembrar chiles y cosechar jitomates, ¿o sí? Ni porque los clonemos, ni porque hagamos injertos, no se puede, es complicado. Es que estos niños luego dejaron volar su imaginación. Dijeron, ay, si hacemos aquí una genética, pero no, es difícil. Así que la honra a nuestro cónyuge tiene que ser, hermanos, intencional. O sea, no es porque lo merezca, ni porque yo quiera. Es porque aquí el Señor dice que en cuanto a honra, ¿qué? Preferiros los unos los otros. O sea, primero tú. Primero debo yo aprender a honrarte, respetarte, ¿no? Amarte, a tratarte como un hijo del Dios Altísimo. Dicho esto, hermanos, tenemos que pensar en algo. Aquí hay cónyuges, pero también hay hijos. Y pensemos en esto, hablando de la honra, ¿no? ¿Cómo deshonra a un esposo a su esposa? No digan, porque la lista es muy larga. Es más difícil responder cómo honrar. Cómo yo como esposo honro o debo de honrar a mi esposa. Eso es un poco más difícil porque eso no se nos da. Se nos da lo otro por nuestra naturaleza caída. Pero tenemos que pensar en eso, ¿no? En las acciones, porque estamos hablando de ello. ¿Qué acciones yo hago que realmente hago que mi cónyuge se sienta de mi parte honrada? Ahora, hablando como hijos, porque la Biblia también dice que honremos a nuestros padres y jóvenes. Pensemos en las acciones. ¿Qué hacemos nosotros para hacer sentir a nuestra mamá y a nuestro papá honrada nuestra, ¿no? Por ejemplo, ¿a ustedes qué es lo que les estudiar? ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo tiene buenas notas? Se siente honrado, se siente honrado, mi hijo me está honrando, me está respetando el esfuerzo que yo estoy haciendo para que tenga educación, está dando buenos resultados. ¿Por qué? Porque me está honrando. Bien dicho. ¿Cómo podríamos nosotros ahora como esposos, una acción que podemos hacer básica y sencilla como para hacer sentir a nuestra cónyuge o nuestro cónyuge honrado? Una acción. Es difícil, ¿verdad? Ayudarle en lo que necesita en la casa. Ayudarle en la casa, claro. En lo que necesita, no en lo que tú quieres, en lo que ella necesita. En lo que ella necesita, no en lo que tú quieres. Y si necesita que lave los trastes. Hay que lavar los trastes. Híjole. Y de esa manera la esposa se sentirá honrada, hermanas. Ok, gloria a Dios. Ahora, del otro lado, ¿qué acción podemos hacer entonces? Bueno, ¿qué acción pueden hacer las mujeres para hacer sentir honrado a su esposo, por ejemplo? Por ejemplo, añado, ¿no? Diciendo lo de Alfredo, le dices a tu esposo, siéntate en tu sillón, déjame lavar yo los trastes.
hacerla sentir como a una princesa. Ya les ayudé. ¿Qué acción podemos hacer, tomar? Porque dijimos que honrar debe de ser intencional. Debe ser intencional. Porque es un mandamiento. No depende de mi humor, sino es mi responsabilidad, mi obligación. Debe de ser constante, debe de ser la honra en todo lugar y en todo tiempo y en cualquier circunstancia y aún en cualquier momento y situación de ánimo. No porque estoy el día de hoy contento, entonces por eso voy a hacer sentir honrada a mi mujer, sino debe de ser en todo momento y debe de ser por lo mismo, porque es un, Alfredito, mandamiento. ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice que debemos de honrarnos? Dios. ¿Dónde lo dice? En Romanos, capítulo, ¿qué? 12, versículo 10, en la segunda parte. En cuanto a honra, preferíos los unos a los otros. Entonces, otro, hermanos, debe de ser observable. Observable, o sea, así como los decía, a veces nosotros ponemos en mal a nuestro cónyuge en público. Bueno, la honra también tiene que ser, ¿cómo dije? Observable. Que no quede duda. O sea, que se note, sí, que se note mi acción en favor a el honrar a nuestro cónyuge. Y también ustedes, jóvenes, ustedes saben cómo o qué acciones son las que honran a los padres. Si ustedes honran a sus padres con esas buenas acciones, pues ustedes van a tener una buena relación con sus padres. Y dice Dios, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Dios lo reconoce, Dios sabe que nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, aunque somos hombres, humanos, carnales, caídos, ¿no? Pero aquí el perfecto y más grande es Dios, el Padre perfecto. Él da todo cuanto necesitamos. Entonces, son tres cosas, ¿no? La honra debe de ser, dijimos, intencional. 2, constante. Y 3, observable. Ahí, hermanos, en el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro, vamos por favor, todos, primera epístola del apóstol Pedro, está casi al final, capítulo 3. Uh-huh. Si se dan cuenta, hermanos, el título de este capítulo es, ¿cómo dice? Deberes conyugales. Aquí hacemos una pausa para los jóvenes. Pero pongan mucha atención porque, ¿qué creen? Al hombre le está instituido casarse, tener una esposa y muchos hijos. No, lo que estoy diciendo es de que también les va a servir cuando sean grandes, hijos. ¿Ya lo tienen? Capítulo 3, versículo 1. Ya los estoy espantando, no se espanten. El matrimonio es bello, hermoso. Véanos. Pregúntale a Alma, pregúntale a Lluvia, pregúntale a Ginita, vean. O sea, el matrimonio cristiano es increíble, de verdad. Capítulo, sí, amén. Claro, hay cosas amargas, pero esas uno las olvida porque el amor todo lo cubre, todo lo perdona. Amén. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Ese es el primer punto. Y este está tremendo, hermanos. Está tremendo. ¿Saben por qué? Porque
Hay muchas ideas al respecto. Hay testimonios en los que el matrimonio se rompe, se termina por el evangelio. Pero el punto es aquí que si tu esposo, tu cónyuge, te permite ir a la iglesia y está de acuerdo con que tú seas cristiana, da buen testimonio. No le lleve los problemas de la iglesia, porque no es cristiano, ¿no? No lo va a saber asimilar, soportar. Y en lugar de atraerlo, lo vamos a alejar. Igual para con nuestros hijos, igual para con, al revés, ¿no? Pero bueno, aquí el primer punto es, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por otro lado, también tiene la idea hacia afuera. En el testimonio con nuestros amigos, familia. Y entonces, en razón al buen testimonio de este matrimonio, aquel otro matrimonio puede también ser ganado. Entonces, tenemos esas dos ideas, ¿no? Respecto a este punto, y muy válidos. El segundo versículo dice, considerando vuestra conducta, ¿qué? Casta y respetuosa, o sea, íntegra, eso quiere decir casto. Casto significa íntegro. ¿Qué es una persona íntegra? Que es siempre lo mismo, en lo público, en lo privado. No cambia. No cambia. Es de un solo valor. Tienes el valor. Y además, respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Hermano, no me tengo entonces que arreglar. No, espérate, hay un contexto ahí. El detalle es que Pedro está viendo a algunas mujeres de la iglesia donde él está observando, de lo que él está viendo, que las mujeres llaman mucho la atención cuando llegan a la iglesia con sus peinados ostentosos. Cuando llegan, en lugar de que los hermanos sigan poniendo atención al culto, a la palabra, pues las hermanas llegan con sus extravagancias. Entonces Pablo les dice, está bien, pero mejor atavíense internamente. ¿Qué es mejor? Distraen menos y atraen más al evangelio. Bueno, el texto dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué significa esto? ¿Afable? A ver, hijo, ¿tú sabes, habías escuchado la palabra afable? Suave, ¿no? Que sea de un espíritu suave. Lo contrario, como que nos hace pensar. Áspero. O un gruñón, ¿verdad? ¿Sí o no? De un carácter duro, de un espíritu duro. Al contrario, es difícil, hermanos, sí es difícil, pero ¿saben? Tiene muchos beneficios. Primeramente, honramos a Dios, de verdad, honramos a Él. Y en segundo, ponemos en práctica la elección. Porque cuando estamos enfrente de una situación difícil que puede sacar lo peor de nosotros, y es fácil, lo difícil es detenerte y decidir, no va a sacar lo peor de mí. Y entonces decides. Y en un sentido honras a Dios, y en otro sentido tú mismo adquieres carácter, que tanto nos hace falta como cristianos también. Bueno, no nada más para las mujeres, sigue ahí, ¿no? Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién?
Entonces, miren hermanos, aquí, hermanas, perdón, aquí eso es importante. Pastor, pero ¿por qué debo de honrar a mi esposo si es bien grosero? Entonces yo le diría, mira, porque eso le agrada a Dios. Aquí dice, porque eso es de grande estima delante de Él. Pero le agrada a Dios que tú honres a tu esposo. Y no olvides que cada quien va a ser juzgado y va a dar cuentas. Porque ahí viene para el varón, ahí viene. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor. Aquí, pero hermanos, a veces los hombres dicen, no, respétame como Sara respetaba a Abraham llamándole Señor. Y entonces la hermana dice, sí, pues compórtate como Abraham, con fe, sé un buen hombre de Dios. Así que a veces mejor es simplemente obedecer a Dios y no meterte a escudarte porque vas a salir peor, ¿no? Gloria a Dios. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y ahora sí, hermanos, pongamos mucha atención, versículo 7. Y no dice mucho porque es rotundo. Ahí no va a explicar tanto. Miren, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Saben, varones? Porque a veces la oración nuestra no llega, porque maltratamos a nuestra mujer. La mujer que Dios nos dio. Y eso es fácil hacer. Pero detengámonos y tratemos de remediarlo. No es de la noche a la mañana, pero lo que hice ayer, hoy lo tengo que mejorar. Tengo que ser más hijo de Dios. Y para ello tengo que trabajar todos los días, hermanos. No se me debe de olvidar que vivo bajo una naturaleza caída y que mi inclinación siempre es deshonrar a las personas y más a nuestro cónyuge. Esa es mi inclinación. Y lo debo de tener presente siempre. ¿Para qué? Para que teniendo presente mi debilidad, entonces pueda pelear contra ella. ¿Sale? Amados hermanas, como esposas, ¿cómo muestras honor a tu esposo? ¿No? Esposos, ¿cómo muestras honor a tu esposa? Aquí hay algunos vamos a decir, ejemplos de lo que podemos hacer. Por ejemplo, habla bien de tu cónyuge. Ese es uno. Habla bien de tu cónyuge. Miren, cuando estás en consejería, ese es otro asunto, aclaro. En consejería, cuando tú llegas con tu consejero, con tu pastor y tienes que hablar algunos asuntos, eso es para orar con Dios y traerlo y que te ayude, ¿no? Y ahí se queda, no hay más nada, no hay un chisme. No debe de haber eso. Aquí el punto es que sí me he encontrado que públicamente, no en ese sentido para ayuda, sino en el sentido de chisme y de decepción, entre amigas y entre público llegan a decir cosas muy íntimas del esposo o cosas íntimas de la esposa que no deberían salir nunca de la casa, no, ni porque sea hermano, mi hermana, no, son cosas muy personales y hay que tratarlas ahí, porque eso puede ocasionar una deshonra para nuestro cónyuge. Así es, hay una infidelidad, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Pero miren, yo hago esa aclaración también porque no quiero cerrar ese otro canal. De verdad, necesitamos la ayuda los unos a los otros y ustedes tienen que buscar siempre también
una ayuda espiritual humana de personas responsables también, ¿no? Que saben ustedes que pueden ayudarles sin generar un chisme, un problema, ¿no? En lugar de ayudar, los van a perjudicar. Pero se trata de esto, hermanos. O sea, yo no tengo por qué balconear eso. No tengo por qué balconear a mi mujer. O sea, si ella tiene defectos, pues también son los míos, porque no dice el Señor, no dijo Adán, hueso de mis huesos, carne de mi carne, no dijo Dios, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro cónyuge, estamos hablando mal de nosotros mismos. ¿Y qué? Vamos a taparle entonces todo. No estamos hablando de tapar nada. Y ya en otro tema, ya dijimos que amar a nuestro cónyuge también es hablar con él de sus debilidades, ¿no? Y ayudarle para que eso lo supere en oración y demás. Entonces, debemos hablar siempre bien de nuestro cónyuge. Debemos de crear una disciplina para que esto, pues, suceda. Segundo, elógialo por las cosas que hace correctamente. Y es que, hermanos, a ver, jóvenes, cuando ustedes hacen algo bien, ¿les halagan lo que hicieron bien? Siempre. Ahora, cuando ustedes hacen algo mal, inmediatamente les dicen, ¿por qué lo hicieron? Siempre. ¿Qué es lo que comúnmente más les pasa? ¿El elogio o el regaño? El regaño. ¿Saben? Es que no estamos acostumbrados a ver lo bueno. Es en verdad, es verdad. No. O sea, luego dice una esposa, dice, ay, todo bien, y nada más por esto, ya todo está mal. ¿Y qué creen? Que así somos. Es verdad. Porque hoy se le olvidó a nuestra esposa llevar a la tintorería el traje, llegamos nosotros y le decimos, tú nunca llevas los trajes a la tintorería. ¿Sí o no? Exageramos. Bueno, aquí entonces debe ser al revés. Elogia las cosas que hace correctamente. Si hoy los frijoles le salieron súper ricos, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, así hazlo siempre, ¿no? Gloria a Dios. La otra, considéralo o considérala. ¿Sabes dónde? En las decisiones que tomes. ¿Eso es difícil? Sí es difícil. Porque estamos acostumbrados a hacer lo que se nos plazca, sin tomar en cuenta a nadie. Pero es una disciplina esto. Como hijos, platicarle a los padres nuestros sueños, lo que queremos, porque los padres ya caminaron un poco más y saben cómo, ¿no? Y nosotros como cónyuges, pues también platicar eso. Porque seguramente Dios le está hablando a nuestro cónyuge del mismo tema y entonces podemos complementar todo esto. Entonces, amados hermanos, tenemos que abrir canales de comunicación que nos lleven a eso, a considerar nuestras decisiones. 4 y penúltima, muéstrale que es importante para ti. En este día, o bueno, en estos 2 días, ¿quién le ha dicho a su esposa que la ama? Si lo abrí, ¿verdad? Bien harto. Lo abría 2 días. Amén. Al revés, a su esposo. Bueno, pues tenemos que aprender. De verdad, miren, hermanos, yo vengo de una familia que es bien agria, en serio, de verdad, agria, ¿no? No, mi papá no besaba a su papá. Es decir, los chamacos, no, cálmense. Sí, porque cuando le iba a Rubén, dame un beso, hijo, ya te vas. Mi chiquito hermoso. Bueno, tenemos que mostrarle que es importante para nosotros en todo tiempo. No se nos debe de olvidar. Porque a veces creo yo que lo que sucede es que
suponemos que lo sabe y que no se lo tengo que decir. Podemos excusarnos en lo que decía hace rato, en la educación. O sea, mi papá jamás me dijo, te amo, y tampoco oí que mi papá le dijera a mi mamá, te amo. Ahora, yo delante de Rubén sí le digo a Lluvia, te amo, porque yo quiero que aprenda Rubén a decir sus sentimientos, sus emociones, tanto para con nosotros como para su esposa cuando se case, para con sus hijos, que los trate con amor, que los trate con respeto. Las palabras, hermanos, las necesitamos escuchar que un halago, un gesto de amor, eres importante para mí, qué bueno que eres mi esposa, le doy gracias a Dios, ¿no? De verdad. Y de hecho, no es mentira, pero anoche yo le decía al Señor, qué bueno eres, Señor, conmigo, de verdad. Y el último, y hermanos, a veces es difícil como esposos hacer. Cuida que tus hijos respeten a tu cónyuge. Por lo regular le decimos, ay, tu padre, ve qué necio es. Bueno, yo escuché pues eso. Al hijo le dicen así, o lo dicen así, o al revés, ¿no? Pero ve, tu mamá no sabe hacer ni siquiera. Y entonces los hijos aprenden. Y eso los hijos entonces lo llevan al extremo. Y los hijos maltratan a los padres por el mal ejemplo de nosotros. Porque nos ven a nosotros mismos maltratarnos, faltarnos al respeto, y además inculcamos que nuestro hijo nos falte a nosotros también el respeto. Conclusión, hermanos, para que quede en nuestro corazón, respecto a la honra que Dios pide de parte nuestra y que tiene que ser hacia adelante, tenemos que empezar diciendo que a nuestro cónyuge le tenemos que hacer sentir, si es mujer, como una princesa, y si es hombre, como un superhéroe, un super persona que está ahí al pendiente y que cubre todas las necesidades. Punto número 2, la honra debe de ser, 1, intencional. La honra debe de ser, 2, constante. Y 3, la honra debe de ser observable. Punto número 3, la honra se expresa en palabras y en acciones, tales como hablar bien de nuestro cónyuge a los demás, a través de elogios acerca de sus aciertos. También en la toma de las decisiones, tienen que ser juntas, darles prioridad y cuidar el respeto de nuestros hijos para con nuestro cónyuge. Hermanos amados, esto es un reto que nos llevamos, que Dios nos ayude a hacer esto, porque dice el Señor ahí mismo que aquel que oye sus palabras y las guarda, lo comparará como a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca, y vino entonces el viento y permaneció. Pero aquel que escucha las palabras de Jesús, el consejo de Dios, y no lo guarda, lo compararé, dice Jesús, como a un hombre necio, que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento, la casa se cayó. Vamos a orar por nuestro hogar. Vamos a orar por nuestro cónyuge. Que el Señor hable a sus corazones allá donde están, si no están aquí. Y si está aquí, bendice a tu cónyuge. Dale gracias a Dios porque Él te la dio, Él te lo dio. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos enseñe a honrar, a valorar, a amar a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestro prójimo también. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre, lo más fácil para nosotros es el mal, el pecado, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y el ejercicio que tenemos, Señor, es desarrollar
desarrollar, Señor, los valores que tú enseñas en tu palabra. Durante todos estos siglos, Señor, que han pasado desde que tu palabra ha sido extendida por todo el mundo, este consejo para los matrimonios ha sido una y otra vez dicho. Una y otra vez se ha leído la misma carta, el mismo capítulo, los mismos versículos, y cada generación ha tenido sus propios problemas, sus propios desafíos, y el día de hoy, Señor, no somos la excepción. Somos tentados todos los días en nuestro trato conyugal y en nuestro trato para con nuestros hijos y para con nuestros padres. Padre, te rogamos que nos ayudes a honrar. Ayúdanos a honrarlo, Señor. Enséñanos a hacerlo. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdanos. Te lo suplicamos, Señor. Que tu gracia, que tu amor sea derramada en cada matrimonio. Padre, pon nuestros ojos en los aciertos. Pon nuestro corazón en las cosas que salen bien. Y aquellas cosas en las que fallamos o en las que no están bien, ayúdanos a mejorar. Pero no nos permitas quedarnos ahí. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuánto amor has tenido para con nosotros al darnos a esta ayuda idónea. Ayúdanos, Señor, a reconocerlo, porque a veces estamos tan ciegos, somos tan necios, que no podemos, Señor, hacerlo. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, porque es sobre todo nombre, y Él sí pudo hacerlo. Te lo rogamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.